está funcionando. Muy buenos días a todos. Gracias a Rodrigo Arcila y gracias a la Cámara Farmacéutica por la invitación. Es para mí un gusto y un honor estar aquí. El día de hoy les voy a hablar de reformas en salud, de modo general, cómo las reformas de alguna manera se pueden abordar a nivel global y de manera particular respecto a nuestra reforma de ley estatutaria. El contenido de la presentación va a ir de la siguiente manera. Voy a hablar de las reformas y las crisis en el sector salud, el contexto de nuestro país, que por supuesto ustedes lo viven a diario y lo conocen probablemente mejor que yo, la actual reforma de ley estatutaria, la metodología que utilizamos a lo largo de este año en la Universidad de Harvard para estudiar el fenómeno de la reforma de ley estatutaria en Colombia, algunos resultados preliminares y unas conclusiones que pudieran ser de interés para todos ustedes y de manera especial para el gobierno. Todos los días vemos en los medios de comunicación cosas como esta. Esta es una nota de The Guardian en el Reino Unido del 2001, donde los médicos amenazaban hacer protestas porque sentían que la carga de trabajo era bastante alta. Esto ocurrió cerca de 2 años después de una primera reforma en el Reino Unido, en el cual los pacientes se quejaban y adolecían de diferentes niveles de calidad dependiendo del lugar donde vivían. Como respuesta, el gobierno empezó a pensar en ampliar la oferta de médicos y abrió la puerta para que médicos de otros países, especialmente de India, llegaran a fortalecer la estructura y el número de personas que proveían atención primaria en salud. El Reino Unido, siendo uno de los países más ricos del mundo, no es ajeno a las presiones de costos y actualmente está pensando también entrar en una nueva reforma que promueva competencia, que aumente de alguna manera la participación privada, de aseguramiento privado y de alguna manera también, dado que también viene afrontando una crisis económica desde hace algún tiempo, un riesgo que tienen los sistemas puramente públicos basados en impuestos es que queda a merced del gobierno definir cuánto se quiere gastar en salud. Por supuesto, ante estos potenciales cambios, las protestas no se han hecho esperar y vemos aquí la manifestación de estos médicos haciendo la figura del NHS diciendo que lo salven. Esta es una imagen más cercana, los pacientes clamando en Colombia y diciendo que el derecho a la salud es un derecho y no un favor. Un indicador que nos ha marcado a nivel internacional y es la tutela, que puede ser un indicador intermedio de tiempos de espera para aquellas tecnologías que están incluidas en el plan de beneficios y debido a la presión social los pacientes no quieren esperar o no están dispuestos a esperar y digamos recurren a este mecanismo y también de alguna manera el rezago histórico de actualización de tecnologías al que estuvimos sujetos durante cerca de 2 décadas. Los médicos protestando, a veces los médicos sabemos por qué protestamos, otras veces no, pero ahí estamos protestando por diferentes cosas. La salud es un derecho, exigimos la derogatoria de la ley 100, estas son imágenes previas al momento de la ley estatutaria. Indonesia, protestas en contra de pagadores públicos. Estados Unidos, 2013, 48 millones de americanos sin seguro, previo a la puesta en marcha del Obamacare. Hace un par de semanas, la crisis americana de salud, barreras de acceso, copagos altos que exponen a la población a gasto catastrófico y empobrecedor, a pesar de que el Obamacare ha sido realmente importante y ha impactado de manera ostensible la cobertura de servicios de salud. Otra imagen más cercana, crisis en Venezuela, 8 personas fallecen por falta de antirretrovirales, desabastecimiento. Entonces, estas imágenes las he mostrado simplemente para contar que los sistemas de salud son dinámicos, que están sujetos a nuevas reformas, a momentos de crisis, a momentos coyunturales y por supuesto debemos siempre estar preparados para que lo que hoy es un problema y para lo cual planteamos una solución, a futuro termine convirtiéndose en un nuevo problema. El contexto colombiano lo conocen todos ustedes, sabemos que la gran reforma en salud que tuvimos fue hace más de 20 años, en el 93 a través de la ley 100, tuvimos históricamente un plan de beneficios que fue históricamente inequitativo entre 2 regímenes,
El país realmente ha hecho un esfuerzo importante y todavía estamos lejos de ese 9,5 que mostró Jorgen en su presentación de los países OECD, 9,5% del gasto total en salud, pero hemos, no obstante, logrado alcances importantes como mejores coberturas. Hoy ostentamos 97% de cobertura. Desafortunadamente nuestro plan de beneficios durante algún tiempo no se actualizó de manera dinámica y obviamente bajo mecanismos excepcionales fue sujeto o debió cubrir servicios necesarios y a veces no necesarios de manera excepcional. Dos intentos de reformas incrementales en 2007 y 2011 que no fueron implementadas completamente. Un hito importante también que nos ha hecho visibles a nivel internacional y fue la intervención de la Corte a través de la T760, que ordenó igualar y actualizar el plan de beneficios, una crisis financiera declarada en 2009 en cerca de 2 billones de pesos que ha sido reestimada en cerca de 5.3 billones de manera más reciente, ineficiencia técnica, sobrecostos, precios inflacionarios, unos mecanismos de pago que no realmente generan incentivos de alguna manera en algunos casos diferentes a promover la demanda inducida por el prestador, de ineficiencia distributiva y escándalos mediáticos que aparecen y que con alguna frecuencia y que han reducido y minado la confianza de los actores. Tenemos un reto fundamental y es avanzar y mantener la ampliación progresiva del derecho a la salud. Hoy tenemos 97% de amplitud de cobertura, tenemos un plan de beneficios realmente bastante amplio y tenemos un gasto de bolsillo bastante bajo. Una primera opción que tenemos, que pareciera ser facilista, es pues simplemente conseguir más recursos, fuentes frescas para poder subir ese 6,4, 7, algo por ciento de lo que gastamos en salud a 9, a 8, pero esto por supuesto no es fácil. Esta es la primera opción. Una segunda opción pudiera ser volvernos más eficientes, hacer más con lo mismo, controlando de alguna manera los precios y las cantidades de una manera óptima, o al menos más eficiente, de medicamentos, dispositivos, procedimientos, mejor dicho, hacer más con lo mismo, ser más eficientes. Una tercera opción, que es ponernos de acuerdo. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo, ese 97% de cobertura que ostentamos en cuanto a amplitud va a terminar convirtiéndose en un 50, en un 70, porque vía mecanismos implícitos de racionamiento, porque no vamos a tener plata para pagar para todo, y más si tenemos un plan de beneficios potencialmente infinito, pues simplemente vamos a tener filas de espera y problemas de calidad importantes. Entonces tenemos que pensar en cómo ponernos de acuerdo respecto a lo que vamos a cubrir y también respecto a qué tanto estamos dispuestos a cofinanciar con gasto de bolsillo, que sería la opción 3, o una opción 4 que no menciono ahí, pero sería una mezcla de las tres anteriores. Sobre las reformas en salud por supuesto no son un fenómeno aislado en nuestro país. Usualmente se constituyen en un paquete de cambios significativos y complejos, caben en la categoría de políticas públicas complejas. Cabe anotar que nosotros en español no tenemos dos palabras distintas para diferenciar policy y politics. Entonces cuando hablamos de política la gente le da escozor porque creemos que hablamos de política, el acto de ejercer ejercicio político, y a veces estamos hablando de políticas públicas. Para que las reformas en salud sucedan habitualmente se requieren 4 fuerzas descritas como inductores: aumento en los costos, aumento en las expectativas de la población, límites en la capacidad de pago o escepticismo creciente sobre la conformación del sistema de salud. Esto es muy parecido a lo que menciona el señor ministro en algunas de sus alocuciones respecto a las presiones: la presión social, la presión demográfica, la presión tecnológica y una presión que uno pudiera denominar político-mediática para poder, digamos, acceder a mayores servicios y cosas de este tipo. Las reformas normalmente se presentan como procesos técnicos o tecnocráticos y económicos, pero son inevitablemente políticas, o sea, sujetas a los intereses de diferentes actores. Para que los hacedores de políticas o aquellos encargados de implementarlas o de diseñarlas sean exitosos, pues no solamente requieren voluntad política, sino también algunas competencias para sacarlas adelante. Cuando miramos cómo se justifican desde las perspectivas éticas las diferentes reformas en salud, encontramos que hay 3 pilares fundamentales por los cuales uno puede justificar una reforma. Una es desde la perspectiva del utilitarismo. El utilitarismo habitualmente se basa en los resultados después de distribuir la utilidad dentro de la población. Piensan un poco más en dónde terminan las personas al distribuir esa utilidad. Hay 2 tipos de doctrinas utilitarias: la utilitarista subjetiva, en la cual suponemos
que los individuos están bien informados y están en capacidad de demandar los servicios de salud de una manera eficiente, y existe el utilitarismo objetivo, que parte de la premisa que los actores no están bien informados y es por supuesto el gobierno o el sistema quien debe tomar las mejores decisiones por ellos para distribuir mejor la utilidad. Está el pilar del liberalismo. El liberalismo no se fundamenta en dónde terminan las personas, sino dónde empiezan. Se fundamenta en derechos y en las libertades que tienen los individuos para ejercer esos derechos. Existen dos doctrinas principales de liberalismo: liberalismo libertario, donde los individuos tendrían potencialmente la libertad o la liberalidad de demandar o de hacer lo que ellos quieran sin la intervención del gobierno o con una intervención mínima. Y está el liberalismo igualitario, en el cual todos los individuos deben partir con la misma cantidad de derechos. Hay una última premisa ética, que es el comunitarismo, que se fundamenta en lo que la buena sociedad debiera hacer, y es procurar individuos virtuosos. Existe el comunitarismo universal, que se fundamenta en cosas como la religión, el respeto a la vida, etcétera, etcétera, y el comunitarismo relativo, que hace referencia a que no existe una sola forma de una sociedad virtuosa, sino que las sociedades van evolucionando en el tiempo y empiezan a preocuparse por otras cosas como el derecho a morir dignamente, la regulación del aborto, el uso de la marihuana con fines medicinales, entre otras cosas. Sirve de ejemplo para hablar de comunitarismo relativo. Una breve historia de la actual reforma en salud. A nivel internacional todavía hay confusión, hay gente que dice, la reforma se hundió, la reforma no pasó, la reforma sí salió, porque no queda claro realmente a qué tipo de reforma nos estamos refiriendo. La historia de nuestra reforma empieza más o menos a mediados finales de 2012 con 12 propuestas de reforma, una de ellas amplia y orientada al qué debiera ser el sistema de salud, lo que hoy conocemos como la ley estatutaria, y cerca de 11 iniciativas de ley ordinaria más orientadas al cómo debiera operar y organizarse el sistema. La ley estatutaria fue aprobada por el Congreso en junio del 2013 y debido a su nivel jerárquico pasó a control de Corte Constitucional, pero justo en ese momento el país empezó a experimentar un periodo de incertidumbre electoral previo a elecciones presidenciales, y en un ambiente de gran polarización, según algunas publicaciones, la ley del cómo, o la ley ordinaria, se estancó antes del tercer debate. En agosto de ese año, el presidente Santos fue reelecto. En octubre de ese año, 2014, la ley fue aprobada por la Corte Constitucional y se le incluyeron algunos ajustes, y finalmente fue firmada en febrero del 2015, y a partir de ese momento hay 2 años para implementarla. Hoy en día no hay una iniciativa de reforma que esté cursando en el Congreso. Conoce toda la ley, no me voy a detener mucho en esto, pero recordemos que de manera primordial eleva a categoría fundamental el derecho a la salud, permite acceso a un plan de beneficios implícito potencialmente más amplio, considera determinantes sociales y un abordaje intersectorial, promueve participación de manera amplia en el proceso de toma de decisiones de diferentes actores, promueve el respeto a la autonomía médica en un contexto de autorregulación, entre otras cosas. La metodología de este trabajo básicamente se fundamentó en hacer un análisis sistemático de la reforma de salud en Colombia, utilizando 2 modelos de pensamiento desarrollados por la Universidad de Harvard. Uno se llama Getting Health Reform Right, que es un marco de referencia que hace diagnóstico de los problemas y plantea potenciales soluciones, y además tiene en cuenta estrategias de economía política para ser exitoso, y un software desarrollado también por ellos que se llama Policy Maker, para mirar cómo van evolucionando los actores respecto a la reforma. Esas fueron las 3 preguntas que nos planteamos: si realmente esta reforma en Colombia se parece a las reformas de otros países, cuáles son los valores éticos de esta reforma y si esta nueva reforma se mueve de alguna manera respecto a lo que ocurrió con la Ley 100, y cuál es la posición e interés de los actores respecto a la fase de implementación de la ley. Esto lo hicimos a través de un muestreo propositivo, hicimos entrevistas semiestructuradas con 19 actores con el potencial nivel de impacto para poder influir en la implementación de la ley. Se hizo transcripción independiente, análisis del contenido, y los datos se triangularon con base en declaraciones públicas en medios de comunicación y disponibles vía YouTube durante el proceso de discusión de la
ley ordinaria y de la estatutaria, y también durante algunos procesos de rendición de cuentas y otros mecanismos citados por diferentes instancias del gobierno. Algunos resultados preliminares: la percepción de las características de la reforma en salud en Colombia. La ley estatutaria es el producto del creciente escepticismo de los actores sobre el actual diseño institucional del sistema. Algunos lo califican como disfuncional y desbordado. Esto es similar a lo que ocurrió en Turquía en 2011, a lo que ocurrió en Holanda en 2003, a lo que ocurrió con el Obamacare en Estados Unidos. Los actores entrevistados esperan que al implementar la ley se dé una metamorfosis del actual sistema de salud. Incluso algunos comparan una metamorfosis de un renacuajo a un sapo. No sé si eso quepa mucho mirarlo, pero hace referencias a que debe haber una transformación de algunos órganos de ese renacuajo. La ley estatutaria toca varios objetivos. Hace mayor énfasis en atención primaria en salud, autorregulación, autonomía profesional, un proceso técnico, científico, participativo y deliberativo, por lo que se espera obviamente que en la medida que se implemente impacte de manera amplia a varios actores del sistema. Una cosa de las que preocupa más a los actores, y esto también es similar a otras reformas en salud en otros contextos, es que la ley estatutaria es amplia. Algunos la consideran etérea, algunos la consideran ambigua, y por supuesto esto le genera escozor a algunos actores porque no les queda claro cómo interpretarla. Entre las preocupaciones mayores está la interpretación de la autonomía médica y el hecho de que cada actor pudiera estar tratando de interpretar la ley estatutaria a su conveniencia. No obstante, y esto es común para todos los que participaron en este trabajo, los actores consideran que la ley avanza de manera adecuada en el sentido correcto al declarar el derecho fundamental a la salud para todos los ciudadanos. Respecto a la justificación ética, y este creo que es un mensaje importante, la ley estatutaria se aparta de la doctrina que emanaba de la ley 100 del año 93. Esta se fundamenta más en liberalismo igualitario, en el cual la salud se convierte en un derecho igualitario para toda la población y la ampliación progresiva de este hasta cobertura universal solo en el fin, mientras que la sostenibilidad financiera se convierte en el medio para lograrlo. Este precepto, como dije, se aparta de la ley 100, que se fundamentaba más en preceptos utilitaristas objetivos, en el cual se procuraba el mayor beneficio posible para el mayor número de personas dentro de las posibilidades financieras del sistema. No obstante, como dije antes, y como ocurre en muchas reformas de orden macro, pues el contenido es amplio y algunos todavía la interpretan bajo los preceptos emanados de la ley 100. Hay otros actores que la interpretan desde el liberalismo libertario, en el cual todas las personas pudieran tener derecho a demandar lo que ellos consideren necesario para satisfacer su necesidad particular o a prescribir lo que consideran necesario a título individual. También surgieron preceptos de comunitarismo universal. Las personas esperan que nuestro sistema influya en otros determinantes en salud que van más allá de la prestación de servicios mismo. Sienten que el sistema debiera ser más oportuno, más justo, más humanitario. Volviendo al gráfico y al triángulo que les mostré de cómo explicar las reformas, una manera de simplificar esto es cómo estaba fundamentada la ley 100, de manera importante en utilitarismo, un poco menor en liberalismo igualitario. Recordemos que habían dos planes de beneficios históricos que no fueron igualados sino hasta 2012, y comunitarismo también de alguna manera universal. Esta nueva ley se mueve más en los pilares del liberalismo igualitario y comunitarismo relativo. Basado también en los principios de comunitarismo, emergió algo que ya estaba en la ley 100 y es la solidaridad. Los actores esperan que el sistema siga siendo solidario entre generaciones, entre diferentes grupos etarios, etc. Los participantes esperan que sea el Ministerio de Salud y Protección quien les tome el liderazgo y les ayude a interpretar la nueva ley. Creen que el gobierno debe procurar un consenso, promover un diálogo durante la fase de implementación y desarrollar un marco regulatorio que le permita a todos los actores tener cabida en él. Cuando miramos la posición de los actores, pueden ver ustedes en el gráfico que prácticamente todos apoyan de alguna manera la ley, unos más que otros. Un grupo de actores importante a mencionar son los jueces de la República, que de acuerdo al análisis no se han movilizado. Para ellos no es para todos claro qué va a cambiar con la nueva ley, si sí va a cambiar algo o no. Las implicaciones, incluso algunos estudios preliminares muestran que no todos ellos saben su contenido.
Hay 3 grupos de actores que no apoyan tanto la ley estatutaria de acuerdo a este análisis. Son algunos aseguradores del régimen contributivo, derivado de la incertidumbre respecto a las fuentes de financiación para un plan más amplio, respecto a la posibilidad de tener mecanismos de control de costo. Los académicos, y esto es similar a lo que ocurre en otros contextos, resienten que la ley no sea más específica y vaya al detalle y diga específicamente qué va a corregirse, es normal que ocurra en una ley amplia, y algunos miembros de hospitales y clínicas también no apoyan directamente la ley. Ahí hay un disenso, hay algunos de ellos que consideraban que no era necesaria una reforma para generar cambios, que con lo que teníamos era suficiente, y hay otro grupo que siente que hizo falta una gran reforma de tabula rasa que empezara desde cero un nuevo sistema. Revisando la factibilidad de la ley, podemos decir que la ley estatutaria es factible, después de revisar con la metodología de Polymap, con 130 puntos a favor y 60 en contra, y entendiendo que un grupo importante de actores no se ha movilizado. Algunas conclusiones: la ley 1751 estatutaria conserva características semejantes a otras reformas en otros contextos, y es el qué, por lo cual se requieren importantes esfuerzos regulatorios para avanzar en el cómo. El contenido de la ley es percibido por algunos actores como ambiguo y sujeto a interpretaciones, y los actores esperan sea el gobierno quien les ayude a interpretarla. La ley 1751 se aparta de los preceptos del utilitarismo objetivo, moviéndose a preceptos que se fundamentan más en liberalismo igualitario, por lo que es importante armonizar el discurso en este sentido en todos aquellos que están a cargo de su implementación, pero también en todos aquellos actores que están a cargo de vivir lo que se vaya a implementar. Un plan sistemático, organizado de implementación que incluya académicos y tecnócratas, por supuesto, va a aumentar la legitimidad y confianza en el proceso de implementación. La fase de implementación, por supuesto, es crucial para definir la posición final que adoptarán algunos actores. Y a manera ya macro, respecto al proyecto que se hizo, el proyecto se puede considerar de potencial valor, dado que puede informar al gobierno colombiano a través de un abordaje sistémico cómo abordar esta reforma y las que vengan en años siguientes, dado el dinamismo que tienen los sistemas de salud. Este trabajo también pudiera ser importante para otros países a nivel internacional, porque pudieran revisar cómo Colombia ha utilizado modelos sistemáticos para enfrentar su reforma y de alguna manera también ellos poder enfrentar las propias. La actual reforma del sector salud es factible, pero se requiere un análisis más profundo de la política con el fin de evaluar los problemas raizales del sistema y plantear potenciales soluciones, y el diseño de estrategias de economía política pudiera ser útil durante la fase de implementación para movilizar jugadores que no se han movilizado y también garantizar que los actores que la apoyan sigan apoyándola. Muchas gracias.